Nosotros aquí en nuestra oficina tenemos servicio, como te decía, somos el enlace. Tenemos servicio de traductora, por ejemplo, desde eventos muy grandes, masivos, que ella sirve de traductora, hasta lo mínimo que ahorita está acompañando a una persona del asilo, a una señora, a un adulto mayor, la lleva a sus citas al Seguro Social. Ah, sí, exacto. Para que el doctor le interprete lo que está diciendo desde esas citas, desde esas traducciones, traducciones de trípticos, de todo lo que quieran, quien quiera. La información que quiera hacer llegar a las menonitas, nosotros se las traducimos. Hemos traducido muchas campañas de tránsito, de protección civil para el invierno, que cuida con los calentones. Traducimos todo lo que nos piden, nos llega bastante información en archivos editables y la hacemos en alemán y ya ellos la imprimen. O a veces nosotros también sí tenemos, no contamos con mucho presupuesto, pero a veces hemos impreso esa información y también en el sector salud organizamos ferias y brigadas de salud en los campos, en muchos de los campos más alejados. Te comentaba que hemos llegado hasta el Sabinal. Vamos a las escuelas tradicionales, si nos permiten, más abiertos. La vacunación pues es totalmente voluntaria, pero cada vez van más niños con su cartilla. Quiere decir que sus papás aprueban que se les aplique alguna vacuna. A las escuelas también incorporadas, tenemos muchos, algunos proyectos y por ejemplo, que vamos con los servicios de salud a las escuelas. El año pasado estuvimos yendo a todas las escuelas incorporadas como el Colegio Obregón. Ah, sí. Que es el Obregón, y están en 38 y medio y están en el 106, 107. 107, sí, fuimos a las escuelas de ellos y llevábamos con el sector salud. Haz de cuenta, nosotros, todo gobierno, tratamos de vernos como un equipo. Y todo lo que tengamos nosotros a nuestra disposición, tratamos de juntarla para llevar el servicio. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos de todo lo que hay aquí a nivel municipal, a lo que hay a nivel estatal, en lo económico, de programas, de créditos, de lo que saca aquí el municipio o los municipios para los agricultores, para los jornaleros, que llegue a los menonitas, porque los menonitas muchas veces no se enteran de que tienen eso a disposición. Nosotros lo hacemos. En el sector salud, como equipo, trabajamos mucho en conjunto con ellos en las ferias. Hacemos ferias de salud en los campos y van médicos generales, van pediatras, va ginecólogos, hemos llevado las mamografías, se hacen detecciones del cáncer cervicouterino, se hacen vacunaciones de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, van médicos especialistas, les dan pláticas. A las escuelas hemos llevado al sector salud y les enseñan el plato del buen comer, la importancia de la activación física. Se les checa estatura, peso, se les vacuna, hasta de videos de cómo lavarse los dientes. Llevamos programas y les llevamos informacioncita, también les dejamos síntomas de enfermedades graves que los niños pueden estar alertas. Toda la información que nos permitan en las escuelas dar, porque no toda la información es permitida. Sí, exacto. Tenemos que presentar a las directoras que vamos a presentar, que les vamos a dar a los niños, y ellas nos dicen que sí y que no. Porque acá en la educación mestiza, pues es un poquito más abierto muchos temas, ¿verdad? Y en la educación menonita son más conservados en ese aspecto, entonces llegamos hasta donde nos permite. Igual en la educación ayudamos, se han acercado escuelas. Por ejemplo, aquí hay una escuela que acaba de abrir unas personas que atienden a niños indígenas. Entonces, les ayudamos con los trámites para su incorporación a la SEP. También somos enlace entre ellos y la SEP para que se incorporen a la Secretaría los que están interesados. También en educación tenemos tratos con el ICHEA y los invitamos y los apoyamos, los llevamos a las ferias también para que los menonitas
tengan acceso a una educación, los que estudian en escuelas tradicionales, porque las escuelas tradicionales estudian que hasta 5º año y son alemán, Biblia y matemáticas básicas, y no más, y de ahí para el campo. Pero hay muchos que tienen inquietud de seguir estudiando, entonces nosotros vamos con el ICEA porque pues no hay escuelas, no tienen mucho los recursos, pero en el ICEA son libros que se llevan a su casa, que estudian solos y vienen y presentan un examen y te obtienes tu certificado. Ajá, una credencial mexicana. Sí, sí, que avala tus estudios. Hay muchas colonias, como las que te mencioné ahorita, donde ellos, por ejemplo aquí Jagüeyes, es bien interesante el caso de Jagüeyes, ellos están incorporados pero a escuelas americanas. Entonces llevan programas y llevan clases a veces también por internet y todo, y ellos obtienen su certificado de high school. Sí, pero sin credencial mexicana. Sí, pero con de high school, que aquí es válido. Te lo avalan aquí el de high school, el certificado. O muchas veces porque no les interesa, pues son personas de más recursos, no les interesa continuar estudios aquí, pues les sirve el de high school y se van a la universidad allá, a Estados Unidos. Aquí en Hawái, en la mayoría de las escuelas es una colonia pues con un cierto más nivel, y ellos están incorporados a Hawái. Te convendría mucho ir a tus investigaciones, luego platicamos, tienen hasta una imprenta, ellos traducen sus libros, los compran en inglés y los traducen al alemán, y ya hay muchos países que se los compran, y es una pequeña imprenta, una bodeguita, y les compran libros de Bélgica, de Alemania, en alemán. Porque son libros de primaria básicos, pero muy adaptados a ellos, no de la SEP, que traen temas de sexualidad y eso que las escuelas tradicionales no aceptan. Ellos, sus libros que están traduciendo son puros temas que aceptan. Está muy suave. Y luego, pues en los económicos, en el área económica, hacemos traducciones, la salud, en la educación. En el área económica coordinamos eventos, coordinamos eventos con empresas, por ejemplo, el más grande que nos toca es la Expo Menonita, que es cada 2 años en septiembre. Ayudamos a la organización, la difusión y patrocinio para que se lleve a cabo como una manera de impulsar a la economía, a los agricultores. Y en lo cultural, pues fomentamos también la participación colectiva y la individual. Realizamos reuniones con jóvenes para organizar actividades, porque muchas veces no tienen ellos actividades aquí en el corredor. Entonces hemos buscado acercarnos con algunos jóvenes, yo creo que la mayoría tú los conoces, para que ellos nos den ideas desde su punto de vista, qué es lo que funciona y nosotros en qué podemos ayudar, en qué podemos ayudar con organización y con lo que alcance de presupuesto en nuestro programa, y si nuestro programa no puede, pues buscar quién sí puede, quién tiene más recursos, y ese es un proyecto que hemos estado manejando y que medio arrancamos el año pasado con un evento muy padre que organizamos en diciembre, que fue el desfile de luces navideño. Fue con el grupo de jóvenes, fue iniciativa de ellos, y fue todo un éxito, estuvimos bien contentos. Entonces queremos este año seguir a lo mejor con torneos de béisbol o algo organizar todo lo que de ellos surja, que nosotros podamos ayudar para pues alejarlos de las calles y ponerlos en actividades más sanas, porque pues les queda lejos la ciudad si quieren ir al cine o algo, y no todos pueden, o no todos tienen en qué ir, y pues, no tienen muchas cosas, entonces también nos preocupa esa parte y estamos ocupándonos. Sí, exacto. Y en lo cultural, también buscamos eventos, hemos ayudado a organizar y también como patrocinadores en diferentes concursos que se hacen. Buscamos quién participe en el Festival de las Tres Culturas para que la comunidad menonita tenga también presencia. Y pues básicamente queremos, el desarrollo social te involucra en todo. O sea, abarca todas las áreas, pero va enfocada a los más necesitados. Principalmente.